Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre meningitis. Recordemos que la meningitis es inflamación de las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre. Generalmente las que se afectan son las lectomeninges, la dura madre y la pía madre. Recordemos que característicamente tiene clínica dada por fiebre, rigidez de nuca, cefalea, alteraciones de nivel de conciencia, cambio en el comportamiento. Pudiéramos encontrar la triada característica dada por fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Dentro de los signos meningios tenemos el signo de Brudzinski, signo de Kerning, signo de Brudzinski contralateral, yaw accentuation dado por el bamboleo de la cabeza que genera dolor y este actualmente representando gran sensibilidad y especificidad. Recordemos que las meningitis pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Las agudas generalmente tienen un inicio repentino, las subagudas días a semanas y las crónicas generalmente mayor a 4 semanas. Dentro de las meningitis agudas tenemos que pueden presentarse con cefalea intensa, fiebre, postración, rigidez de nuca. Y en este caso puede haber complicaciones agudas como deterioro del nivel de conciencia, paresia de algún par craneal, generalmente afectación del cesto, afectaciones de los oculomotores, pueden haber crisis, accidentes cerebrovasculares relacionados con la meningitis y en este caso de meningitis aguda debemos sospechar bacterianas o virales. Las bacterianas generalmente consumen glucosa y ahí podemos encontrar hipoglucorraquia. En los virus generalmente no consumen glucosa y en este caso la glucosa está normal. Ante la sospecha de un cuadro de meningitis aguda de causa bacteriana, lo que tenemos que hacer es inicialmente tomar hemocultivos. Posteriormente debemos empezar un tratamiento antibiótico empírico. Generalmente lo que se utiliza es ceftriaxone, una cefalosporina de tercera generación, 2 gramos cada 12 horas a dosis meningia y asociamos vancomicina. Vancomicina a dosis meningia, 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas. Posteriormente a esto se debería asociar dexametasona para cubrir lo que es el pronóstico del paciente relativo a secuelas neurológicas en un plazo aproximado de 6 meses, daño auditivo y mortalidad. Esto relacionado en estudios con Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Entonces, tomamos hemocultivos, iniciamos tratamiento antibiótico empírico e iniciamos dexametasona a una dosis de 0,15 miligramos por kilogramo. Generalmente se emplean 10 miligramos cada 6 horas por 4 días. En la práctica clínica lo que hacemos es emplear 8 miligramos cada 6 horas por 4 días. Posteriormente realizamos la tomografía axial computarizada y si no hay signos de que el paciente pudiera presentar una herniación transtentorial, realizamos la punción lumbar. En cuanto a las características de la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo, cuando nosotros solicitamos estudios citomorfológicos, citoquímico, gran cultivo, múltiple espiral, criptolates, generalmente esto, debido a las sospechas diagnósticas, edad del paciente, clínica del paciente. En cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, tenemos que las bacterianas tienen un aspecto turbio, la glucosa está baja, generalmente menor a 50 o menor a 50% de la glucosa sérica. Las proteínas están por arriba de 45, hay hiperproteinorraquia, la celularidad generalmente está aumentada, hay pleocitosis a predominio polimorfonuclear y tenemos que la presión de apertura está muy elevada. Característicamente la meningitis bacteriana pues están dadas por bacterias como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Tenemos entonces las meningitis subagudas, en este caso son lentas, de evolución lenta, generalmente días o semanas. Aquí el aspecto del líquido es claro, la glucosa está muy disminuida, una hipoglucorraquia, las proteínas están aumentadas, la celularidad, hay pleocitosis a predominio de linfocitos y la presión de apertura generalmente está elevada. Dentro de los ejemplos tenemos a la tuberculosis, brucelosis, hongos, carcinomatosis meningia, sarcoidosis y sífilis y borrelia que generalmente presentan características de meningitis subaguda con una glucosa normal. Ok, dentro de las meningitis víricas tenemos que su aspecto es claro, la glucosa es normal y esto es muy característico de la meningitis vírica, glucosa normal. Las proteínas puede haber un leve aumento, la celularidad generalmente está aumentada a predominio linfocítico en las víricas y la presión de apertura suele estar normal. En cuanto a las meningitis subagudas, como ayuda mnemotécnica tenemos las que terminan en osis, tuberculosis, carcinomatosis, micosis, sarcoidosis, brucelosis. En cuanto a las meningitis víricas o asépticas, que también se le denominan, estas son más frecuentes que la meningitis bacteriana. Generalmente estudiamos un poco más las bacterianas por aquellos de la implicancia
y riesgo vital que tiene el paciente y su necesidad de hacer un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones asociadas. Pero las meningitis víricas son más frecuentes que la meningitis bacteriana. Dentro de ellos, los agentes etiológicos causales como enterovirus, virus Coxsackie, virus la parotiditis, herpes virus. La clínica generalmente está por un antecedente de un cuadro viral, un cuadro gripal, fiebre, síndrome meningio menoflorido, incompleto. Generalmente aquí se presentan lesiones en piel, tipo herpangina, erupciones maculopapulares. Y recordemos que no únicamente en este tipo de meningitis se presentan afectaciones en piel. Por ejemplo, en la meningitis por Neisseria meningitis tenemos un rax petequial tipo púrpura, que esto puede ser característico de la meningitis por Neisseria meningitis, que puede generar meningococcemia y cuadros más drásticos y severos como el síndrome Waterhausen-Fredericksen, que implica el sangramiento de las suprarrenales y afectación sistémica. Pero en este caso, en el caso de las meningitis víricas asépticas, tenemos afectaciones tipo en piel, tipo herpangina, con erupciones maculopapulares que pudieran evidenciarse. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, la meningitis víricas tenemos que es un líquido claro. Aquí generalmente no hay aquí sí hay pleocitosis, pero a predominio linfocítico. Y la glucosa, como dije, característicamente suele presentarse normal. Y las proteínas generalmente están normales. El diagnóstico se hace por PCR, múltiplex viral. El tratamiento es generalmente sintomático. Hay algunas excepciones en cuanto a la meningitis vírica que presentan un líquido cefalorraquídeo de características virales, pero con la glucosa disminuida. En este caso, como ejemplo, la meningitis urliana del virus de la parotiditis y la meningitis por citomegalovirus, que presentan glucosa disminuida. En cuanto a algunas claves diagnósticas para líquido cefalorraquídeo, en cuanto a meningitis, tenemos si la glucosa es normal, debemos pensar en virus como enterovirus. Si la glucosa es baja, debemos pensar en bacterias sí. Pero si hay predominio polimorfo nuclear, entonces pensamos en características bacterianas como meningococo o neumococo. Si tiene características de pleocitosis con predominio linfocítico y la glucosa es baja, debemos pensar en tuberculosis o lifteria. Lifteria como una meningitis aguda y tuberculosis como una meningitis subaguda. Recordemos que Mycobacterium en tuberculosis es una bacteria de crecimiento lento y por consiguiente va a presentar una meningitis subaguda. Tenemos entonces que en la listeria, en el líquido cefalorraquídeo, la glucosa va a encontrarse baja y es un cuadro agudo. En la tuberculosis, la glucosa va a encontrarse baja y es un cuadro subagudo. Y en los virus, la glucosa va a encontrarse normal y es un cuadro agudo. Algunos datos característicos para identificar el diagnóstico en cuanto a las meningitis, tenemos que si vemos un rax petequial con púrpura, debemos sospechar el meningococo. Si hay antecedentes otorrinolaringológicos o antecedentes de asplenia, debemos pensar en neumococo. Si es un paciente adulto mayor de 50 años, con antecedente de alcoholismo, inmunosupresión, debemos pensar en listeria, sobre todo relacionados con el antecedente OH. En cuanto a la microbiología y el reporte que nos dan, también se debe sospechar al agente infeccioso. Si es un diplococo gram negativo, debemos pensar en meningococo. Si es un diplococo gram positivo, neumococo. Un bacilo gram negativo, enterobacterias y haemophilus. Y un bacilo gram positivo, listeria. La meningitis tuberculosa puede presentarse generalmente en menores de 5 años y en pacientes con antecedente de inmunosupresión como en pacientes HIV. En el 50-80% de los casos pudiéramos encontrar en el rayo X de tórax las lesiones características de TBC como un patrón miliar. Esta es una meningitis subaguda. Aquí podemos encontrar cefalea, apatía, confusión, fiebre, un síndrome meningio incompleto, puede encontrarse diplopía o afectación de pares craneales y podemos ver afectación de alteración del nivel de conciencia. También puede encontrarse un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y esto debe ser un diferencial también con la meningitis carcinomatosas que pueden presentar este cuadro clínico. En cuanto a la meningitis tuberculosa, pues sabemos que el tratamiento es con rifampicina, isodiazida, piracinamida y etambutol. Generalmente es un tratamiento protocolar, generalmente 12 meses, y esta es una de las meningitis con particularidades en las cuales se utiliza tratamiento corticosteroide, generalmente 3 a 4 primeras semanas.
En cuanto a las imágenes diagnósticas, pues podemos evidenciarlas en el estudio de imagen, valga la redundancia. Podemos ver allí aumento de las cisternas basales y lesiones características como los tuberculomas. En el líquido cefalorraquídeo, recordando nuevamente, es un líquido claro con pleocitosis y predominio linfocítico. Hay un aumento de las proteínas, la glucosa está disminuida porque Mycobacterium consume glucosa. La adenosíndeaminasa helada puede encontrarse elevado, generalmente en un 75-85% de los casos. Y solo el 20% de las tinciones de Ziel-Nielsen muestran un bacilo ácido alcohol resistente. Es decir, un paciente con clínica y con alteraciones en el líquido cefalorraquídeo que me orienten hacia una tuberculosis y que presente una tinción de Ziel-Nielsen negativo, no me descarte el diagnóstico de tuberculosis, porque solo el 20% presentan una tinción Ziel-Nielsen positivo. En cuanto a la meningitis por criptococos, generalmente se presenta en pacientes inmunosuprimidos, pacientes HIV, pacientes con toma de corticosteroides, entre otras. En esta generalmente la presión de apertura está elevada y aquí los signos de rigidez meningia generalmente son poco frecuentes. Tenemos entonces que como dato debemos diferenciar qué es una meningitis, una meningoencefalitis, una encefalitis y un acceso cerebral. La meningitis presenta afectación meningia, es decir, el paciente tiene signos de irritación meningia como Kerner, Brudzinski, Joule accentuation. En la encefalitis, lo que está afectado es el encéfalo. Entonces, el paciente me va a presentar alteraciones del nivel de conciencia. En este caso, el paciente puede presentar somnolencia, estupor. En la meningoencefalitis hay una combinación de ambas. El paciente presenta alteraciones del nivel de conciencia y también presenta signos de irritación meningia. En el acceso cerebral, el paciente presenta sobre todo alteraciones de focalidad neurológica. Y en este caso no hay afectación meningia porque no están afectadas las meninges. No hay signos de irritación meningia. Entonces ya sabiendo algunas de estas características particulares que son muy importantes para la hora de hacer el diagnóstico, vamos a revisar algunos casos clínicos para repasar un poco el tema. Entonces tenemos ante un paciente de 65 años, no tiene antecedentes de interés y dice que acude a la urgencia de un hospital, tiene fiebre de 39 grados centígrados, síndrome meningio y tiene algunos signos de gravedad como su presión arterial está en 80-60, es decir, está mal perfundido. ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera más correcta en este momento? La respuesta correcta es la 1. Primero, hay que extraer hemocultivos como habíamos mencionado. Segundo, hay que perfundir suero salino. El paciente está hipotenso, 80-60 de presión arterial, debemos perfundir suero salino. Y administrar tratamiento con dexametasona, como ya habíamos comentado, ceftriaxone, vancomicina y ampicilina. Se debe agregar ampicilina porque es un paciente mayor de 65 años y debemos asociar cubrimiento contra listeria. Y después se debe hacer un TAC craneal y posteriormente realizar la punción lumbar si no hay contraindicación y se debe reevaluar el tratamiento tras la tomografía. Ok, siguiente caso clínico. En un niño de 16 meses de edad, quien es traído a urgencias por fiebre, irritabilidad, vómitos de una semana de evolución. A la exploración física se observa anisocoria y parálisis del tercer par craneal. En la TAC craneal, sin contraste, muestra dilatación tetraventricular sin lesiones ocupantes de espacio. A la punción lumbar se obtiene un líquido cefalorraquídeo, aspecto claro, leucocitosis de 430 por milímetro cúbito, hay un predominio de linfocitos del 80%, hay hiperproteinorraquia de 2300 y la glucosa está en 23 con una glicemia 96. Entonces tenemos que también hay hipoglucorraquia, glicemia 96 y la glucosa en líquido cefalorraquídeo está en 23. El diagnóstico más probable es meningitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque tiene afectación de pares craneales, tiene un líquido de aspecto claro con leucocitosis, tiene linfocitosis de la pleocitosis y tiene hiperproteinorraquia y glucosa baja. Que no es viral porque tiene glucosa baja y generalmente en las virales encontramos glucosa normal. El acceso cerebral y el astrocitoma pudiéramos verlo en la imagen y el aneurisma de la arteria basilar no tiene relación. Entonces, esto es una meningitis tuberculosa. La respuesta correcta es la 1. El siguiente caso clínico, ante un cuadro de fiebre 39 grados centígrados, cefalea, afectación del nivel de conciencia en un paciente de 16 años, sin inmunodeficiencia conocida ni sospechada,
¿Qué determinación de líquido cefalorraquídeo le interesaría menos conocer en el primer acercamiento etiológico? La respuesta correcta es la aglutinación en látex de Cryptococcus neoformans. Recordemos que el criptolátex no se debería solicitar a menos que estemos pensando que el paciente tiene sospecha de meningitis por criptococos, y este se sospecha en pacientes con antecedente de inmunosupresión generalmente. Entonces aquí la respuesta correcta es la 2. Siguiente caso clínico. Una joven de 18 años con historia de anorexia y depresión leve en los últimos meses acude al servicio de urgencia por cefalea y fiebre. Dice que tiene 4 días de evolución, fue tratada con antibióticos que no recuerda. El examen neurológico revela, hay evidencia leve de rigidez de nuca. Ok. El escáner craneal fue normal. La punción lumbar mostró líquido cefalorraquídeo con 550 leucocitos por milímetro cúbico. La proteinorraquia fue de 350 miligramos por decilitro y la glucorraquia de 8 miligramos por decilitro. Es decir, hay hipoglucorraquia, hay hiperproteinorraquia y hay pleocitosis, que no me dicen bien a predominio de que celularidad, pero hay leucocitosis. Ok, entonces dice, señale el diagnóstico menos probable entre los siguientes. El menos probable sería, ok, tiene una meningitis vírica. ¿Por qué? Porque la glucosa está consumida. En la meningitis vírica, la glucosa debería encontrarse normal. Ahora, cualquiera de estas podría ser. ¿Por qué? Porque en la tuberculosa podemos encontrar glucosa disminuida, proteínas altas, pleocitosis, pero no me dicen el tipo de pleocitosis, pero pudiera ser una tuberculosa. Pudiera ser una meningitis por bacterias, por neumococo, también pudiera ser. ¿Por qué? Porque tiene glucosa disminuida, proteínas altas, pleocitosis, también pudiera ser por neumococo. En cuanto a una meningitis decapitada, también podría ser una meningitis decapitada. En este caso, el término meningitis decapitada es una meningitis que fue tratada con antibióticos anteriormente en el curso clínico de su enfermedad y posteriormente se evidencia a nivel del líquido cefalorraquídeo como una meningitis vírica, es decir, los parámetros del líquido cefalorraquídeo se afectaron debido a la administración de antibióticos y pudiéramos encontrar una pleocitosis a predominio de linfocitos con una glucosa normal. Entonces a esto se le denomina meningitis decapitada, pero también pudiera ser una dentro de las probables causas diagnósticas. Entonces, el diagnóstico menos probable entre los siguientes sería una meningitis vírica. Tenemos así entonces algunos datos para recordar. Ya decíamos que la meningitis aguda tiene inicio repentino, la subaguda días o semanas, la crónica 4 semanas o más. Y aquí algunas etiologías en función de situaciones específicas como embarazo, puerperio, alcoholismo, neoplasia, inmunosupresión celular, característico de la listeria monocitógenos. Cuando hay antecedentes de neurocirugía, traumatismo craneoencefálico, pudiéramos pensar Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Por ello, en estos casos asociamos antibióticos antiseudomónicos como cefepime, ceftazidime. En cuanto a la derivación de líquido cefalorraquídeo, agentes como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus también. En la fractura de base de cráneo o fístula de líquido cefalorraquídeo, pudiéramos pensar Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. En cuanto a la endocarditis infecciosa, se debe sospechar Staphylococcus aureus como agente etiológico principal de la endocarditis infecciosa. Y cuando hay déficit del complemento C5, C9, también pudiéramos pensar en Neisseria meningitis. Algunos datos de importancia y relevancia. Según la ICSA, recomienda que realicemos una tomografía axial computarizada craneal sin contraste ante la sospecha de un paciente que presente inmunosupresión, antecedente de enfermedad del sistema nervioso central o que presente dos datos como antecedente. Antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, enfermedad neurológica focal, convulsiones de nueva aparición en la primera semana de presentación, edema de la papila o un nivel anormal de conciencia. Generalmente en la práctica clínica lo que hacemos es solicitar imágenes a todos los pacientes, pero para la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas se debe solicitar una tomografía sin contraste en personas con inmunosupresión, antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, enfermedad neurológica focal, convulsiones de nueva aparición en la primera semana de presentación, edema de la papila o un nivel anormal de conciencia. Aquí es donde debemos solicitar una neuroimagen específicamente. Los regímenes de quimioprofilaxis recomendados para enfermedad meningocócica
si diagnosticamos una enfermedad meningocócica, ¿cuál es el régimen de quimioprofilaxis debemos administrar para los contactos cercanos? Entonces dice que esto tiene una eficacia cerca del 90% en la erradicación de la aportación de los portadores nasofaringios. Se deben utilizar esquemas como ciprofloxacino a dosis de 20 miligramos por kilogramo, máximo 500 miligramos, que corresponde a una tableta por vía oral una vez. Ceftriaxone 250 administrado una vez por vía intramuscular. La rifampicina a dosis de 10 miligramos por kilogramo, con un máximo de 600 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 2 días. O se podría administrar la citromicina a una dosis de 10 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 500 miligramos por vía oral una vez. Entonces, bueno, creo que esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Recordamos, si sospechamos una meningitis aguda de etiología bacteriana, lo primero que debemos hacer es tomar hemocultivos. Posteriormente a la toma de hemocultivos debemos iniciar tratamiento antibiótico empírico. Generalmente lo que hacemos es administración de una cefalosporina de tercera generación. Debemos ver antecedentes del paciente, historia clínica. Por ello es importante la anamnesis próxima y remota del paciente, indagando sobre todos estos antecedentes de importancia que presenta el paciente que van a influir en el cubrimiento del paciente. Entonces, primero tomamos hemocultivo. Segundo, tratamiento antibiótico profiláctico. Generalmente, en pacientes adultos lo que hacemos es ceftriaxona, dosis meningia, 2 gramos cada 12 horas. Vancomicina, dosis meningia, dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo. Esto se administra intervalos cada 8 o cada 12 horas. Y lo de los antecedentes, si es un paciente mayor de 50 años, asociamos ampicilina para cubrimiento de listeria monocitógenos a una dosis de 2 gramos cada 4 horas. Posteriormente, asociado a esto, se inicia tratamiento con dexametasona para disminuir secuelas neurológicas a corto plazo, en un plazo aproximado de 6 meses, secuelas auditivas y disminuir mortalidad. Esto se vio con un nivel de evidencia en pacientes con meningitis por Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Entonces se asocia la dexa a la terapia antibiótica, dexa en una dosis de 0,15 miligramos por kilogramo. Generalmente lo que se hace en la práctica clínica es 10 miligramos cada 6 horas y se mantiene durante 4 días. Lo que nosotros hacemos, la ampolla de dexametasona viene de 8 miligramos, se emplea 8 miligramos cada 6 horas durante 4 días. Posteriormente, se realiza la neuroimagen, sobre todo particularizando las indicaciones de la ICSA y teniendo en cuenta principalmente estas indicaciones ya comentadas. Y posteriormente, si no hay signos imagenológicos de herniación, de que pudiera presentarse una herniación transtentorial, lo que hacemos es la punción lumbar y posteriormente, en base a la clínica y antecedentes del paciente, solicitamos los estudios respectivos, que incluyen citoquímico, citomorfológico, GRAN, cultivo, tinta china, múltiple espiral, Ziel-Nielsen, ADA, en dependencia de la sospecha clínica del paciente. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias y espero que se suscriban.